¿Cuáles son los principios de la interpretación bíblica? Vayamos a ello. Hay 4 principios que se utilizan para la interpretación de la Biblia. El primer principio, tota scripturae, la totalidad de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Es la unión de lo divino con lo humano. No podemos mencionar que hay una parte de la Biblia que no debe ser usada y otra que sí. Todo necesariamente debe ser usada para su interpretación. Todo es útil para redarguir, para instruir, para extraer enseñanzas. El segundo principio es sola scripturae, la Biblia y la Biblia sola. La Biblia tiene primacía, la Biblia es autosuficiente. No necesita de otro texto, no necesita de añadirle algo, porque ella es autosuficiente para interpretarse a sí misma, como es el punto número 3, analogía scripturae, la analogía de la Biblia. Quiere decir, la Biblia es su propio intérprete, tiene coherencia y claridad en sí misma. Es impresionante cómo los 66 libros de la Biblia tienen coherencia en su forma de enseñar las verdades bíblicas. No tienen contradicciones y se interpreta a sí misma, un poquito acá, un poquito allá, y de esa manera brotan como raudales de luz las preciosas verdades. En cuarto punto tenemos el discernimiento espiritual. Necesitamos la mente de Cristo, porque la función del Espíritu Santo es preparar al creyente para recibir el texto bíblico, para capacitar a ese creyente a aprender y también a ponerla en práctica. No olvidemos estos 4 principios: la totalidad de la Biblia y la Biblia sola, la analogía de la Biblia y el discernimiento espiritual. Ahora veamos, ¿qué es la hermenéutica? De forma general, es la ciencia o el arte de la interpretación, que formula reglas generales acerca del significado de los textos. Otro punto que debemos tener en cuenta es el absolutismo. El principio es, en la interpretación bíblica, hay que llegar a conclusiones ciertas en cuanto a lo que se está enseñando. Por ejemplo, Dios es absoluto, no cambia, de acuerdo a Malaquías 3:6. Deuteronomio 29:29 menciona que la revelación de Dios es absoluta, no puede cambiar con el tiempo. En el pasado, en el presente y en el futuro es la misma enseñanza, no varía. No hay contradicciones en la revelación de Dios, sino en nuestro uso de la revelación de Dios, con el que sí debemos de tener mucho cuidado. No hay nada definido respecto a la hermenéutica, porque no se ha dicho la última palabra. El libro final de hermenéutica no se ha escrito aún en ninguna lengua humana, porque la Biblia es tan profunda que incluso durante las edades eternas la seguiremos estudiando. Ahora veamos, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Es el estudio de los principios y procedimientos básicos para interpretar fiel y exactamente la palabra de Dios, con el objetivo de entender el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Para ello necesitamos estos principios que nos brinda la hermenéutica bíblica y extraer las preciosas verdades. Ahora veamos, ¿qué es el proceso de transmisión del mensaje? Este proceso es muy importante y tiene 3 pasos. El primer paso, la revelación. Es el proceso cognitivo mediante el cual Dios revela a personas específicas, como los profetas, los apóstoles que escribieron la palabra. A ellos Dios se reveló de manera sobrenatural. El segundo paso es la inspiración. Es un proceso lingüístico en el que se comunica el mensaje. El escritor bíblico plasma esa revelación con sus propias palabras humanas, siempre guiado por el Espíritu Santo.
El tercer paso final es la iluminación que necesita el creyente, porque es el proceso que el lector de la Biblia, quien recibe el mensaje, necesita para entender. Entonces, apreciado amigo y amiga, el mismo Espíritu Santo que capacitó al profeta, al apóstol en la revelación, pues también es el mismo que lo inspiró a escribir, y es el mismo Espíritu Santo que necesitamos cada uno de nosotros para entender lo que escribió el profeta, para extraer las verdades, para saber lo que Dios quiere con nosotros. Que Dios te ayude a entender las preciosas joyas que existen en la Biblia adecuadamente y logres entender cómo Dios quiere realmente que aprendas. Un abrazo, muchas bendiciones.